¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Ya estamos otra vez con más información. Amigos, pues resulta que el presidente ha confirmado que envió al Senado una propuesta de reforma al Poder Judicial. ¿Por qué una propuesta de reforma al Poder Judicial? Pues recordemos que se dio este problema con este juez Gómez Fierro, quien otorgó amparos para suspender la reforma eléctrica impulsada y aprobada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues luego de este amparo de este juez, pues ya salió otro juez a de igual forma otorgar amparos para suspender pues esta reforma eléctrica del presidente, con el argumento de que la reforma eléctrica del presidente impide el libre comercio en materia energética, en materia de electricidad en México. Dijo el presidente y confirmó que envió esta iniciativa de reforma al Poder Judicial y muchas personas están diciendo y lo están viendo como una manera de amedrentar, de lanzarse en contra del Poder Judicial, de los jueces. Dijo el presidente, no, simplemente esta reforma es ¿para qué? Para que se garantice su independencia, su autonomía, y también se garantice que no haya corrupción en el actuar de los jueces. Y es que recordemos, pues que como lo ha dicho el presidente, estos jueces orgánicos, pues surgen desde el gobierno de Salinas, surgen para proteger los intereses de particulares. Ahora que el presidente lanza esta reforma eléctrica, se aprueba, pues estos jueces salen a otorgar amparos a privados para que no acaten la nueva ley, la nueva reforma eléctrica del presidente. Dijo el presidente, para esto es esta reforma, para garantizar que no haya corrupción en el actuar de los jueces. Y es que, como les decía, ya se suma un nuevo juez, ya van dos jueces que van otorgando amparos. Y dijo el presidente, vamos a enviar esta reforma, incluso hay la posibilidad que se declare inconstitucional la reforma eléctrica del presidente. Pero dijo el presidente que si llegara a pasar esto, porque no es inconstitucional, pero si llegara a pasar que declaren la reforma eléctrica como inconstitucional, dijo el presidente, enviaría una reforma a la Constitución. Recordemos que para hacer una reforma a la Constitución se necesitan 2 de las terceras partes de la Cámara de Diputados para que se apruebe. Dijo el presidente, lo vamos a lograr y además de esto vamos a consultar al pueblo, porque el pueblo es sabio. Por eso es que a esta alianza del PRI, PAN y PRD les urge tener la mayoría en la Cámara de Diputados ahora en estas próximas elecciones. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la conferencia, porque también en Twitter se le suma Fernández Noroña y dice, ningún amparo evitará que recuperemos lo que le pertenece al pueblo. Hay varias voces que están dando el respaldo al presidente y de esto el presidente habló el día de hoy en la conferencia y dijo que vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, pero la meta es clara, evitar que las empresas extranjeras, empresas privadas, miren a México, vean a México como tierra de conquista, tierra de saqueo, como ellos estaban acostumbrados. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente en la conferencia. Y presidente, buenos días. Preguntarle sobre el tema del Poder Judicial. Por un lado, entiendo envió una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial al Senado. Preguntarle pues cuál es su objetivo. No hay nada en especial. La reforma que se aprobó del Poder Judicial tiene como propósito, garantizando su autonomía, su independencia, mejorar el funcionamiento de ese poder y sobre todo combatir la corrupción. Eso es lo que se tiene, básicamente. Acerca de las suspensiones que otorgaron jueces, uno en particular, pues ha generado una polémica que yo considero buena porque vamos a transparentar todo lo relacionado
con la política de privatización. Entonces, por eso es la polémica, porque estamos corrigiendo todos estos excesos, abusos. Venían empresas extranjeras a hacer su agosto, nos veían como país de conquista, y eso ya cambió. Entonces ese es el fondo del asunto. Nosotros pues vamos a respetar las decisiones del Poder Judicial, luchamos por una democracia, no aspiramos a una dictadura, queremos una auténtica división de poderes, que no había, porque antes el poder de los poderes era el Ejecutivo, era el presidente, que ahora hay autonomía e independencia de los poderes. Estamos viviendo una etapa nueva, un verdadero Estado de Derecho, no como antes, que había un estado de chueco. Y, presidente, y una vez que se resuelva de fondo este tema de los amparos, usted, si determinan que esta ley eléctrica contraviene a la Constitución, ¿usted impulsaría entonces una reforma constitucional? Sí. Yo estoy seguro que no es inconstitucional la reforma, pero sí lo determinan jueces, magistrados, ministros, de que es inconstitucional y que no puede proceder, enviaría yo una iniciativa de reforma a la Constitución, porque no puedo ser cómplice del robo, del atraco, no puedo aceptar que particulares dañen la hacienda pública y afecten la economía popular y sobre todo afecten la economía de los más pobres, porque privatización en México en el periodo neoliberal es sinónimo de corrupción. Se dedicaron a saquear, a robar, a hacer jugosos negocios al amparo del poder público. Y en el caso de la industria eléctrica y de la industria petrolera, pues no tengo duda, pero no solo eso, en los reclusorios, en la construcción de hospitales, en todo. Entonces, era una banda de cuello blanco. Lo que sucede es de que no perdían ni siquiera su respetabilidad y decían que eran negocios, que estaban haciendo negocios, cuando en realidad estaban robando. Muy mal para el país y muy bien para ellos. Entonces, a eso se debe que se estén llevando a cabo estas reformas, porque así garantizamos que no aumente el precio de la luz. Llevaron a cabo la reforma energética y desde que se aprobó la reforma energética empezaron a aumentar el precio de la luz, el precio de las gasolinas. Nosotros llevamos 2 años, 4 meses y no ha aumentado el precio de las gasolinas, ni del diésel, ni de la luz, y no van a aumentar los precios de los energéticos. Entonces, para garantizar eso, necesitamos que no haya corrupción y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, que la querían destruir, y a Pemex, dejar todo a particulares, nacionales y extranjeros, todo al mercado, y utilizar nada más al Estado para protegerlos, para rescatarlos en el caso que les fuera mal, como sucedió cuando el FOBAPROA
Miren lo que está sucediendo en Estados Unidos, en Texas, con el problema de la nevada. Le están llegando los recibos a los tejanos con costos elevadísimos. Aquí nosotros resolvimos el problema en 5 días gracias a los trabajadores electricistas, a los técnicos. Y sí, tuvimos un costo, pero menor, que no se va a transferir a los consumidores. Es decir, no van a aumentar las tarifas. ¿Y por qué logramos resolver nosotros y ellos no pudieron? Porque nosotros tenemos todavía, afortunadamente, el control de toda la red de distribución de energía. Y allá está fraccionada, privatizada, son distintas empresas. Entonces se viene una emergencia como la que se enfrentó y no tienen opción, no tienen salida, porque sus líneas de transmisión no abarcan la totalidad de Texas, ni están conectadas con otros estados de la Unión Americana. ¿Cómo salimos nosotros? ¿Dónde fue la falla? En los estados del norte, más cercanos a Texas. ¿De dónde se produjo energía para llevar a Monterrey? Porque faltaba, dado que se fueron a las nubes los precios del gas para producir la energía eléctrica, de las plantas hidroeléctricas del Grijalva y de otras plantas que se echaron a andar, y se subió energía y llegó la luz a todo el país. Entonces, es un asunto de interés nacional. No con todo respeto, de la ambición de malandros, fifís. Entonces vamos a continuar con esto y ofrecemos disculpa por lo que se está haciendo, pero si no, pues vamos a pagar muy caro todos por la corrupción, y vamos a heredar a las nuevas generaciones un país deshecho. No, tenemos que entregar buenas cuentas y vamos a limpiar, y se tiene que moralizar México. Tenemos que purificar la vida pública del país, y vale más que se vayan acostumbrando, porque nosotros somos muy perseverantes. Ahora que me estás preguntando qué va a pasar si declaran inconstitucional la ley, va a la reforma a la Constitución, que necesitamos 2/3 partes para que se apruebe una reforma constitucional, pero que lo decide el pueblo. Además, qué bien que vienen elecciones, porque por eso ellos están apostando a que no tengamos mayoría en la Cámara de Diputados, para seguir manteniendo privilegios y seguir manteniendo el régimen de corrupción. Nada más que el pueblo es sabio, es un pueblo con un instinto certero, sabe lo que está sucediendo. Pues esto fue lo que dijo el presidente. Se acabó la corrupción. Incluso ofreció disculpas a estas personas que estaban siendo beneficiadas por esta corrupción, pero dijo que ya no,
que no podemos heredar un México devastado a nuestros jóvenes y por eso tenemos que actuar ahora. Y si se tiene que mandar una reforma a la Constitución, se hace. Se consulta al pueblo, porque el pueblo es sabio y el pueblo no olvida. Esto fue lo que dijo el presidente en su conferencia con relación a este tema de estos jueces que están otorgando estos amparos a empresas privadas para no acatar la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador. Amigos, esta es la información, espero que les haya gustado. Los invito a que se suscriban a este canal y activen la campanita de notificaciones para que puedan estar bien informados. Me dio mucho gusto saludarlos y nos vemos en la siguiente nota. Hasta la próxima.